Dios le bendiga, hermanos. Estamos hoy, día 18 de los 40 días de amor. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Porque, ¿saben? Como que hemos ido más rápido que en los 21 días del ayuno de Daniel, ¿verdad? Ha sido más amoroso, más dulce, ¿verdad? Pero, hermanos, de todas formas, el Señor nos ha ido confrontando con su palabra. Y esta noche nosotros vamos a ver el video primero y luego vamos a hacer algunas cosas, ¿verdad? Vamos a tener algunas preguntas, vamos a tener algunas intervenciones, porque esta noche vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar hoy de que el amor dice la verdad. Y saben una cosa, hermanos, ha sido de confrontación para mí el ver el video para preparar este tiempo en que vamos a compartir esta noche la palabra de Dios. Porque de verdad nosotros debemos aprender a comunicarnos con el corazón. Y cuando nos comunicamos con el corazón, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tienes en tu corazón? Eso va a salir por tu boca. Quiere decir que tenemos que estar bien dispuestos. Anoche en la clase de teología tocábamos algunos de estos temas y decíamos que el mismo Jesús fue muy claro y dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su cuerpo, ¿verdad? Sino lo que sale de su boca. Porque con esta boca que nosotros tenemos, hablamos la verdad o no hablamos la verdad. Es preciso entonces que nosotros, después de ver este video, reflexionemos sobre lo que significa que el amor dice la verdad. El amor tiene que decir la verdad. Pero realmente esto provoca miedo. Y no es una coincidencia que nosotros hemos estado estudiando tanto en la escuela dominical como en el curso de teología. Ayer hablábamos nosotros sobre el miedo, un sentimiento que ocurre en la vida de un rey o de un mendigo. Por igual, no hay una sola persona que no sienta miedo. Pero saben, uno de los miedos más grandes que el ser humano puede experimentar es el miedo para decir la verdad. ¿Saben por qué? Porque nosotros no fuimos educados en ese sentido. No nos formaron esa habilidad, sino que realmente, yo recuerdo cuando uno era pequeño, que en las casas, especialmente en los campos, en los pueblos pequeños como el que yo me crié, si usted llegaba a la casa, aún fuera de un familiar a la hora de la comida, y le decían si quería comer, usted tenía que decir que no, aunque usted se estuviera muriendo de hambre. Y eso es algo tonto aparentemente, pero que nos muestra a nosotros cómo nos enseñaron a ocultar la verdad. Entonces, nosotros vamos a hacer una pequeña variación en esta noche y vamos a hacer, como él dice, un poco de interacción, ¿verdad? Así lo hicimos en nuestras células y la verdad que fue un tiempo maravilloso el que tuvimos en la célula nuestra. Yo voy a hacer una primera pregunta, luego de recordarles a ustedes que, como decía ahorita, no hay coincidencia en las cosas que el Señor nos manda a hacer en nuestra iglesia, porque nosotros comenzamos precisamente el domingo un estudio sobre las cartas de Primera y Segunda de Corintios. Y la verdad que cuando yo comencé a preparar esa clase que se llamaba Llamamiento a la Unidad, yo tuve que orar mucho y pedirle al Señor que me diera las palabras adecuadas, porque habían algunas palabras que podían rozar a alguien. Y el objetivo de nosotros explicar la palabra de Dios y decir lo que Dios quiere para su pueblo no es dañar, ¿verdad? Como él decía, hay que tener claro cuál es el motivo de usted decir la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Pero esa palabra de Dios, que es la verdad, en algunas ocasiones te va a confrontar a ti, como me confronta a mí. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que estar bien claros. Pablo tuvo el valor
de escribir esas cartas a una iglesia que estaba pasando por momentos un poco difíciles y donde había un crecimiento por un lado, pero había divisiones por el otro. Donde unos iban cogiendo un camino equivocado y tomando las cosas muy a la ligera. Entonces estamos en un tiempo donde la cultura, como él explicaba en muchas partes de su predicación, nos dice una cosa, pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos dice otra. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros en que lo que tenemos que escuchar es esa palabra de Dios que permanece para siempre y que nos está enseñando en estos 40 días a cultivar relaciones sanas basadas en el amor. Hay una primera pregunta que dice, ¿qué cuando surge un conflicto, es usted un zorrillo o una tortuga? Vamos a explicar primero que la tortuga, todo el que conoce una tortuga o una icotea, como usted le quiera llamar, tiene un caparazón fuerte y esconde la cabeza cuando hay problema. Incluso usted le hace así duro y ella inmediatamente se mete dentro de su caparazón. Y ahí se queda, usted la puede patear. No sé cuántos de ustedes han tenido tortugas cerca, pero usted le puede dar una patada, voltearla y ella se queda igualita. No hace ningún indicio de que está ocurriendo nada. Sin embargo, hay otro animal que se llama un zorrillo o mofeta. No existe en República Dominicana, yo creo que no. Pero las personas que han tenido la oportunidad, como Juan Carlos, por ejemplo, de ir a Estados Unidos, qué bonito se oye. Quizás pudieron verlo. El zorrillo, lo vemos también en los muñequitos, ¿verdad? Tiene una característica muy especial y es que cuando ellos se sienten en un medio donde se sienten como acorralados o algo así, ellos emiten un olor. Y aunque no estén acorralados, ellos donde quiera que están, emiten un olor tan desagradable que muchos metros a la redonda se siente su olor. Ellos también erizan su cuerpo. O sea, ellos se ponen, aquí voy yo, el zorrillo, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos frente a un conflicto, podemos actuar de cualquiera de esas dos maneras, o como la icotea o como el zorrillo. Vamos a ver quién se atreve. Ese para acá, hermana, venga, por favor. Vamos a ver. Bendiciones. Realmente, yo no sé cómo la jicotea, yo sé como el zorrillo. Y yo creo que cuando tú amas a alguien y esa persona está en un camino equivocado o tiene algo errado en su cabeza, tú con amor, a veces yo digo de una forma jocosa, tal vez no lo digo con tan muy jocosa, pero me gusta decirle la verdad. Porque de la única forma que tú puedes ayudar a esa persona a cambiar es diciéndole la verdad. No es aplaudiendo de lo que está haciendo mal. Tú le corriges y le dices la verdad y esa persona puede crecer más. Entonces yo creo que no importa, yo sé que muchas veces los adolescentes y los jóvenes saben muy bien, muchos se ponen guapos, otros se entruyen, otros se ríen, pero porque lo amo, tengo que corregirlo. Y como lo corrijo, ellos pueden mejorar su forma de vivir. Realmente no me importa cuando ellos se ponen guapos, no, yo cumplo con decírselo. Ella y yo creo que nos parecemos en eso. Yo creo que soy media zorrilla también. Vean, hermanos, cómo nosotros podemos hacernos notar en el sentido de que usted, como cristiano, diga la verdad. Pero él explicó muy bien que antes de Pablo escribir esa carta a los Corintios, él primero analizó bien todo lo que él iba a hacer, ¿verdad? Porque no es decir la verdad con el propósito de hacer daño, es decir la verdad con el propósito de que la persona mejore, de que las cosas caminen mejor y que las relaciones se arreglen. Porque no es decir la verdad para dañar. Como él decía, hay algunos principios básicos que vamos a ir más o menos revisando, ¿verdad? Con los ejemplos. Pero lo primero de todo es que cuando usted engaña a alguien, cuando usted vive en la mentira, dice la palabra de Dios en Proverbios 10:10, que el engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. Y muchos de nosotros hemos tenido que ver eso muy de cerca.
y sufrir por las consecuencias de un engaño o de una mentira. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Que si el engaño trae problema, hermano, pues no te lo busques. Habla con la verdad. En 1 Corintios 13, 6, dice que el amor no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Una relación de amor de cualquier tipo, padre, hijo, esposa, esposo, maestro, alumno, no puede fundamentarse en base a una mentira. Lamentablemente, eso está condenado al fracaso. Dice en Efesios 4 que al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna su iglesia. Oiga cómo dice la palabra de Dios, porque es que ahí está todo. Nosotros nos equivocamos muchas veces porque somos humanos, pero si nosotros estudiáramos la palabra y le pidiéramos sabiduría al Señor, ahí nosotros fuésemos dando pasos seguros en la vida. Dice que el amor debe hacernos decir la verdad. O sea, si tú amas a alguien, ese simple sentimiento debe hacerte decirle la verdad. Porque yo siempre he dicho y sigo diciendo, porque uno no termina nunca de educar, ¿verdad? Más en su familia, que mientras más tarde uno dice una verdad, más daño acumula. Es más doloroso. Seguimos entonces con esos 4 principios para decir la verdad y hablamos de los motivos de nuevo. ¿Qué motivos te impulsan a decir la verdad? Y él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que cuando tú tienes un motivo, este no debe ser egoísta, ni debe ser un motivo dañino. No puede ser un motivo por celo, porque hay gente que no, hay muchos refranes en el mundo que hablan de eso. O sea, no, yo le digo las 40 a cualquiera, les canto las 40, pero hay que ver en qué intención, con qué intención tú lo estás haciendo. Porque Dios conoce la intención del corazón. No hace muchos días que nosotros tuvimos una excelente predicación aquí de parte de Lorenzo. No voy a decir lo que él es porque después, para mí, ¿verdad? Él sabe lo que él es. Que de verdad a mí me llenó mucho porque él hablaba de esa intención con que se hacían las cosas. Por más que tú quieras esconder la intención del corazón, a mí me la puedes esconder, al pastor se la puedes esconder, pero a Dios, ¿quién puede esconderle algo si sus ojos recorren la tierra? Él llega hasta lo profundo de nuestro corazón y Él dice la palabra de Dios, que entra ahí a tu corazón. Él es el que escudriña los corazones. Él sabe con qué intención tú has dicho una cosa que puede ser verdad, pero que puede dañar a otra. Una pregunta, la segunda pregunta dice, describa una ocasión en que usted recibió ayuda de alguien que fue honesto y le amó lo suficiente para decirle lo que usted necesitaba oír en lugar de simplemente lo que usted deseaba oír. Porque a veces nosotros tenemos la intención, ¿verdad? Queremos decirle una cosa a una gente y queremos que nos la digan, pero lo que yo quiero que me digan, no lo que sea verdad. Dios le bendiga. Yo tenía la costumbre, cada vez que mi esposa y yo teníamos diferencias o no estábamos de acuerdo en algo, alguna decisión que ella había tomado, es que yo cogía la llave del carro, salía por la casa y no volvía, daba media hora dando vueltas por ahí, iba a la bodega, compraba un aguacate y volvía para atrás. Y yo juraba que yo estaba haciendo bien porque no estaba discutiendo con ella, pero entonces yo no escuchaba. Hasta que un día cuando yo iba a salir se me paró en la puerta y me dijo, mi amor, ven, párate aquí, ven, siéntate allí. Y déjame decirte, tú te vas para allá. Dime, primero yo no sé lo que tú sientes, 3 cosas. No sé lo que tú sientes, no sé a dónde vas y no sé lo que tú piensas. Y encima de eso me dejas a mí con la mortificación de no saber que te va a pasar algo, tú vas incómodo manejando y no sé hacia dónde vas. O sea, entonces me hizo pensar que no solamente es lo que me está diciendo ella lo que yo estoy haciendo mal, sino que me está diciendo también lo que ella siente por mí. Que es eso, que ella no me está diciendo a mí que quiere imponerse ante lo que ella quiere, se haga lo que ella diga, sino que ella se preocupa por mí porque ella me ama. Así que no tuve más remedio que sentarme frente a ella, aguantar mis 4 fuetazos
y aceptar que ella tenía la razón. Y de ahí en adelante se ha vuelto ya una costumbre de que nosotros vamos y nos sentamos todos los días, nos preguntamos cómo estuvo todo hoy, todo estuvo bien, hicimos algo que no te gustó. Siempre nos preguntamos el uno al otro si hicimos algo en el día, nos acostumbramos a eso. Nos preguntamos si hemos hecho algo que le ha molestado al otro para resolverlo antes de irnos a la cama. Señores, mire, esas son gente de mi célula. Eso es así allá los martes. Yo los invito a que ustedes participen de la célula, porque de verdad que hay crecimiento ahí. Entonces, como ustedes ven, quizá él no estaba esperando que ella le dijera la verdad. Él no quería oír lo que ella le quería. Él quería quizá que le dijera, ay, no, pues espérate, ven, no te vayas, ven, me asusto cuando tú sales. No, espérate, tú te vas para no oírme a mí, yo sé que por eso. Te estoy diciendo la verdad, te confronté con tu realidad y vino el cambio para que la relación mejore. Porque ella no le pidió disculpa a él. Dice que en 2 Corintios, cuando Pablo habló con los corintios, en 2 Corintios 12 dice, tal vez crean ustedes que estamos pidiéndole disculpa, pero no es así. Nosotros pertenecemos a Cristo y Dios es testigo de todo lo que hablamos. Todo lo que hemos hecho, queridos hermanos, lo hicimos para ayudarlos a confiar cada vez más en Cristo. O sea, Pablo no le dice, miren, yo no le estoy a ustedes pidiendo excusas porque lo que yo le dije es la verdad. Ustedes se molestaron, ustedes se ofendieron, ustedes se pusieron guapos. Bueno, yo lo siento, pero yo le dije la verdad. Yo le dije, yo hice lo que yo tenía que hacer. No tengo, por tanto, que no es que te ofendí, no. Yo quiero que en el amor del Señor tú me entiendas para que cambies de proceder. Y ahí entonces cuando él habla de que la relación no puede ser superficial, sino que tenemos que pasar cada vez más de una relación superficial a una relación de intimidad. Pero que cuando vayamos a pasar por esa relación de intimidad, vamos a tener que meternos en el túnel de la verdad. A mí me gustó mucho esa ilustración del túnel de la verdad, porque es el túnel, un túnel es oscuro, un túnel generalmente es caluroso, es estrecho. Pase por cualquiera de los túneles de aquí para que ustedes vean cómo está ya el sucio del humo de los motores ahí. Pero a veces hay que entrar por ese túnel, confrontarnos nosotros mismos o unos a otros para poder sacar luz. Eso fue lo que ella hizo, lo llamó y lo sentó y le dijo, no, ven, siéntate aquí, vamos a hablar. Con buena forma, entonces de esa manera pasaron de una relación que era superficial a una relación que llega al extremo hermoso de que cada cosa, cada día se comenta y se habla, se discute y se pone de acuerdo. Esta palabra de Dios es maravillosa. Dice así en Proverbios 16, 23, que nosotros tenemos que tener, dijimos, ¿verdad? Analizar los motivos y después planear cómo vamos a hacer la exposición de las cosas. Cuándo tenemos que pensar bien todas las cosas, cuándo tenemos que analizarlas, cuándo nos tenemos que sentar a fijar posiciones. Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice, convence mejor. Y cuando vamos a hablar, no podemos hacerlo de manera agresiva, sino de manera persuasiva. Porque ¿saben una cosa? Que cuando hablamos a alguien, aún hay personas que llevan el evangelio de manera agresiva. Tú te vas para el infierno, tú te vas a condenar. Si a cualquiera de nosotros, yo creo que aquí en Puerta Abierta, que esta es una iglesia que nuestros apóstoles la fundaron en base a predicar el amor de Jesucristo. Cada vez que nosotros nos enseñaron a evangelizar de alguna manera, algún curso, lo que fuera, la forma en que íbamos a salir a testificar, nos decían eso. Es a hablar del amor de Jesucristo que vamos. Persuasivamente. Pero cuando aún a Jesucristo lo predicamos de manera agresiva, no hay la respuesta que estamos esperando. Porque no hay amor en esas palabras. Cuando tú estás mandando a una gente para el infierno, tú no estás teniendo amor. Y nosotros debemos pedir más la misericordia del Señor para aquellos que se pierden. Esa misericordia que es más alta que los cielos y más profunda que el mar.
que nosotros la hemos vivido en nosotros mismos y la seguimos viviendo todos los días. Todos los días su misericordia se renueva para con nosotros. Entonces tenemos, como él decía, que planear esa forma de exponer, porque dice que él, cuando Pablo le escribió a ellos, estaba triste, preocupado y hasta lloraba, porque no quería ponerlos tristes, más bien quería que se dieran cuenta del gran amor que él les tenía. Cuando nosotros predicamos, enseñamos, y de cualquier manera que se hace una corrección en la iglesia o que se hace un llamado a estar caminando en la corrección que el Señor quiere que caminemos, ustedes pueden estar seguros que se hace con amor, con el deseo de que no nos salgamos del camino que se nos ha trazado. Pero hay que tener en cuenta que cuando vamos a confrontar una persona, como él decía, tenemos que ser oportunos, saber cuándo y dónde lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Tú vas a confrontar a otro y vas entonces a amenazar. Tú vas a hacer una amenaza. Bueno, si tú no haces esto, yo te voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Así no se funciona. Así no va la verdad acompañada de amor. Nosotros tenemos que hacer eso planeado, como dice el predicador, y tenemos que hacerlo con humildad y mansedumbre, ayudando a entender la gente, dándole ánimo a la gente, porque si usted le quita la estima a alguien, usted está contra la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que Dios quiere que nosotros tengamos la estima justa en el lugar justo. Dios no quiere que tú tengas más estima ni que tengas menos estima. Entonces llega un momento cuando nosotros lo que vamos a manifestar el amor es dando ánimo a otro. Y esa es la próxima pregunta. ¿Ya se paró Santa? Aleluya. Aleluya. Ánimo, 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 ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Eso. Miren, hermanos. Cuando yo oigo esa palabra de ánimo, esa es mi palabra favorita. Cuando yo veo aquí que a veces que se está predicando y yo veo que los hermanos se quedan callados, yo digo, Dios mío, no tienen ánimo. Y el Señor me ha mandado a decir que esta es una iglesia de ánimo y que tenemos siempre que tener ánimo. Ánimo, ánimo. Miren, estamos ahora en 40 días de amor. Pero ¿qué hacemos con tener 40 días de amor? Si tenemos amor y no tenemos ánimo, no tenemos nada. Entonces tenemos que tener ánimo. Eso. Gloria a Dios. Otra de mis células. Bendigo al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos. Hermanos, miren, eso es algo tan real que nosotros tenemos que mostrar el amor levantando el ánimo de los demás. Porque si, como ella decía, nosotros muchas veces decimos que tenemos amor y estamos así deprimidos o caídos, realmente no proyectamos ese gozo y ese amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Decir la verdad, hermano, da miedo también. Entonces, primero que nada, tenemos que expresar esa verdad con aprecio, con amor, sin herir a nadie, sin herir a nadie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Él puso algunas ilustraciones que cuando nosotros por miedo vamos metiendo la cosa debajo de la alfombra, en el caso de cuando el amor, al decir la verdad, tiene que prepararse para ser rechazado, porque a veces somos rechazados cuando decimos la verdad. Y como decía Maricruz, ella le dice algo a los jóvenes o a los adolescentes y ellos quizás se ponen guapos o hacen una mueca o algo así, pero yo le he recibido muchísimas veces esa mueca, pero no me importa, yo se lo digo así mismo, como ustedes me ven riendo, así mismo se lo digo. No me importa que te pongas bravo, pero te tengo que decir esto. ¿Por qué? Porque luego a mí el Señor me va a pedir cuenta y yo quiero tener mis cuentas claras con el Señor. Entonces, no podemos meter la basura debajo de la cama por miedo al rechazo. Pero vamos a hacerlo de forma bonita y agradable. Vamos a hacerlo
presentando imágenes que aclaren esa verdad. Porque a veces la verdad no puede ser cruda. A veces usted tiene que saber manejar las cosas, ¿verdad? Entonces yo quiero ver si uno de los estudiantes de teología me habla con respecto a eso. Nosotros hemos estado hablando de esas imágenes con las cuales predicar la palabra de Dios. Dice aquí la pregunta. Le dio la forma en que Jesús le describió la verdad a Nicodemo y a la mujer junto al pozo. ¿Alguna idea en cuanto a usar imágenes para aclarar un punto en sus conversaciones? Sí, por ejemplo, en el caso de Nicodemo, el Señor utilizó para describir esa verdad, lo que utilizó fue hablarle sobre el nuevo nacimiento y que para eso, él tenía que nacer de nuevo para él poder ver el reino de Dios. Y en el caso de la mujer del pozo, él lo que utilizó fue que mostrarle la sed que tenían muchas personas, igual que ella, que podía ser saciada, llenada por él, que era el río de agua viva, que era la única agua que podía llenarle. Tengo que quitarle el micrófono porque si no sigue ella. Así es que son esos estudiantes de teología de aquí. Démele un aplauso, por favor, para la gloria de Dios. Hermanos, ya estamos llegando al final de este tiempo bueno. Este es un tiempo maravilloso. Aproveche esas lecturas de esos 40 días de amor. Busque la manera de unirse a alguien que le permita leer. Vaya a su célula. Todo este material que se le entrega aquí para ir a la célula, para discutirlo de manera más personal, para desmenuzar ese material. Porque estamos aquí nosotros, como decía el predicador, hablando a una audiencia madura. Pero una audiencia que también teme el rechazo al decir la verdad. Y tenemos que vencer ese rechazo. Cuando usted le va a hablar a alguien, como le habló Jesús a Nicodemo, que era un sacerdote, un experto y conocedor de la ley. Una persona que no era cualquier cosa. Sin embargo, cuando él le explicó lo del nuevo nacimiento, Nicodemo se quedó en el limbo, como dicen. No supo entender. Esa es la audiencia que muchas veces nosotros tenemos. ¿Cómo tú le vas a explicar la verdad del evangelio a la gente común? Tienes que usar imágenes, tienes que usar recursos, tienes que pedirle a Dios que te dé inteligencia y sabiduría para poder explicarle a la gente eso, así como hizo Jesús, el nuevo nacimiento. Y él dijo, pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Fue una pregunta que yo encuentro que para una persona de la calidad educativa que tenía Nicodemo fue como hasta un poco, ¿verdad? Tonta, podríamos decir, porque él sabía que Jesús no estaba hablando de eso, o debió haberlo entendido, pero resulta que no lo entendió. Cuando a la samaritana le dice que de esa agua que beba, va a tener vida, una vida abundante y eterna. La samaritana quizás tenía más razón de no entender, porque ¿quién era la samaritana? Una mujer que vivía una vida desordenada totalmente, ¿verdad? Y para confirmarle el Señor con quién ella estaba hablando, le habla de su vida y le dice, es que tú has tenido 5 maridos, y porque el último que tú tienes tampoco es tuyo, ¿verdad? Quiere decir que ella se quedó sorprendida de la verdad con que este hombre le habló. Pero Jesús no tuvo temor al rechazo. Ella pudo haberle dicho a él, ¿y a ti qué te importa mi vida? Yo hago con mi vida lo que quiera. Cantidad de veces la gente responde así. Aún dentro de nuestra propia familia, escuchamos muchas veces esas respuestas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús, que es nuestro ejemplo, dijo la verdad sin temor al rechazo, porque él sabía que tenía que cumplir con su misión. Y él a mí y a ti nos ha dado una misión. Nos ha dado una gran comisión. Una gran comisión que es hablar de su palabra, es llevar su verdad al mundo. Fíjese cuántas aserciones de la verdad hemos visto en esta noche.
Hemos hablado de hablar verdad los unos a los otros. Hemos hablado de hablar verdad dentro de la casa de Dios. Hemos hablado de hablar la verdad del Evangelio para que el mundo conozca la luz que es Jesús. Así, hermano, que Dios le bendiga y que nosotros entendamos que el amor no es un sentimentalismo, como él decía, que el amor es ocuparnos los unos de los otros, que requiere valor amar y requiere valor al amar decir la verdad. Que Dios le bendiga.